Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, buenos días. Esto es A Fondo. Mi nombre es Alejandro Castro y hoy estaré emplazando a José Ignacio en la conducción del programa. Bueno, ayer ha sido un día movido en el Congreso. Aprobó finalmente la representación nacional el proyecto por insistencia que regula la cuestión de confianza, ¿no? Era un proyecto que había sido observado por el gobierno. La norma de desarrollo constitucional lo que busca es evitar que se haga un uso y abuso de la figura esta de la cuestión de confianza, como en algún momento lo intentó o amenazó hacer el gobierno, ¿no? Recordemos, el ex premier Guido Bellido advirtió que podía ser cuestión de confianza por un ministro tan cuestionado como Iber Maraví, y así fue como empezó esta escalada de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, que finalmente ha tenido ayer un capítulo en el que el Congreso ha aprobado finalmente, por insistencia, la norma esta que regula la cuestión de confianza. Para ello vamos a conversar hoy con la congresista Adriana Tudela de la bancada de Avanza País. Ella nos va a comentar sus impresiones, a dar sus opiniones respecto de lo que ha sucedido ayer en el Congreso y qué es lo que se viene ahora, ¿no? Porque efectivamente el Ejecutivo, sobre la marcha, a la carrera, ha presentado también unos proyectos de reforma constitucional que buscan precisamente regular la cuestión de confianza, pero también la vacancia presidencial. Ahí están los cambios, en el tema de la vacancia es donde están los cambios que ellos proponen, que son más de fondo. Entonces, ahí hay un tema también que ver y analizar. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer sucedió lo que estaba previsto, lo que parecía obvio. El Congreso iba a aprobar por insistencia esta norma que regula la cuestión de confianza. Cuéntame un poco, fueron 79 votos a favor, entre ellos los de tu bancada. ¿Qué implica esto? ¿Qué viene ahora? El gobierno ha dicho que va a interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el TC por esta medida. ¿Qué va a hacer el Congreso? Cuéntame un poco qué pasó ayer, cuál fue el ánimo de las bancadas y finalmente qué implica esta norma. Bueno, lo que hemos aprobado ayer es una medida que es absolutamente necesaria porque restablece el equilibrio de poderes que había sido tan dañado durante los últimos años, en particular con el cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra, que en el fondo hizo una maliciosa interpretación de la cuestión de confianza con la finalidad de pasar por encima de la Constitución y atropellar el Estado de Derecho. Entonces, lo que hemos hecho con esta ley es básicamente establecer que el uso de la cuestión de confianza se tiene que hacer respetando los principios que ya están contemplados en la Constitución, es decir, respetando la separación de poderes y respetando las competencias que la propia Constitución le da al Congreso y a otros poderes del Estado o otros organismos constitucionalmente autónomos. Y en particular se señala que no se puede hacer cuestión de confianza para reformar la Constitución, porque si nosotros dejamos que el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros haga cuestión de confianza para reformar la Constitución, en el fondo estaríamos viviendo en una dictadura, porque no habría separación de poderes, no habría en realidad un marco constitucional para respetar, porque el presidente el día de mañana puede cerrar el Congreso porque quiere cambiar la Constitución y eso genera un nivel de incertidumbre y de inestabilidad y de quiebre constitucional que nosotros no podemos aceptar. Entonces esta ley es muy simple, simplemente precisa que la cuestión de confianza tiene que respetar los principios que señala la Constitución. Y en ese sentido no es una ley que modifica la Constitución, no es una ley que añade nada en la Constitución, ni que está quitando algo que esté señalado en la Constitución. Es una ley simplemente que precisa que la cuestión de confianza tiene que respetar los principios constitucionales. Y esta ley la aprobamos hace poco más de un mes en el Pleno del Congreso, sin embargo el Ejecutivo la observó, porque el Ejecutivo considera que no se puede limitar la cuestión de confianza, porque el Ejecutivo ha señalado en múltiples ocasiones que ellos querían impulsar una asamblea constituyente, incluso deslizaron la posibilidad de presentar una cuestión de confianza respecto a este tema, y han estado pechando y amenazando con cerrar el Congreso distintos miembros de Perú Libre constantemente. Entonces era evidente que el gobierno se iba a oponer a esta medida, porque esta medida en el fondo lo que hace es ponerle un límite al poder que ellos tienen ahorita, ¿no? Entonces, esta ley fue observada por el Ejecutivo, regresó
al Congreso de la República, el dictamen fue aprobado nuevamente en la Comisión de Constitución y ayer la volvimos a aprobar por insistencia en el Pleno del Congreso. Y obtuvo más o menos, no estoy 100% segura si exactamente la misma votación que en la primera oportunidad, pero las bancadas que apoyamos esta medida en primera instancia lo hicimos también el día de ayer porque consideramos que esta es una defensa del equilibrio de poderes, es una defensa del Estado de Derecho de principio, ¿no? Y creemos que tenemos que defender a las instituciones, al Congreso de la República, más allá de las personas que estén de paso por el Congreso, ¿no? Esto no se trata de quién es el presidente, no se trata de quiénes son los congresistas, se trata de defender las instituciones y defender el equilibrio de poderes, ¿no? Que ningún poder del Estado tenga tanto poder que le permita pasar por encima de otro poder del Estado. Entiendo. Y bueno, los críticos de esta ley, de esta norma, hablan de que se trata de en el fondo se trata de están cambiando la Constitución, y que por ello no se puede hacer a través de una ley, sino se tiene que hacer a través de una reforma. Esos son los argumentos que han usado quienes se oponen a esta ley, y es probablemente el argumento que usa el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Ustedes, en el análisis que hicieron con sus asesores, con los expertos en la materia, ¿a qué conclusión han llegado? ¿Se trata realmente de una ley que modifica la Constitución? ¿Es una ley que la interpreta? ¿Es una ley que desarrolla un artículo de la Constitución? ¿En qué escenario estamos? Sí, es una ley que desarrolla dos artículos de la Constitución, ¿no? Y es algo que el Congreso está en plena facultad de hacer. El Congreso en realidad cada vez que legisla está desarrollando la Constitución y está interpretando la Constitución. Esa es una facultad que el Congreso tiene. Y no toda ley que desarrolle un artículo constitucional o que construya sobre la base de un artículo constitucional está modificando la Constitución. De lo contrario, el Congreso no podría ni siquiera legislar. Entonces, este argumento que señala que en realidad esta es una reforma constitucional y que debimos ir por la reforma, son argumentos, digamos, que se usan como pretexto para demorar esta ley, porque una reforma constitucional necesita básicamente un año para poder ser aprobada. Entonces, a mí me da la impresión de que quienes esgrimen este argumento lo hacen con la finalidad de pretender parar la aprobación de esta ley, o esa era su intención, ¿no? Y probablemente ese sea el argumento que utilicen a la hora de ir al Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad de esta norma. Ahora, yo la verdad es que considero bastante difícil que un constitucionalista serio alegue que el Congreso no puede desarrollar o no puede interpretar la Constitución. Eso, digamos, es algo que está establecido en la Constitución. El Congreso de la República puede interpretar la ley y la ley de leyes es la Constitución. Eso no quiere decir que el tribunal no pueda ejercer el control de la constitucionalidad de los actos del Congreso, pero hay dos intérpretes de la Constitución. Está el Congreso y el Tribunal Constitucional, que en última instancia decide qué es constitucional y qué no. Entonces, este argumento de que solamente el Tribunal Constitucional puede interpretar la Constitución es absolutamente falso y además, creo yo, es malicioso porque lo que busca es demorar esta ley que era tan necesaria. Ahora, ¿qué pasa mientras tanto, Adriana? O sea, ya ahorita ustedes van a promulgar la norma, una vez que esté publicada en el Boletín Oficial del Peruano, se supone que entra en vigencia, y una vez que pase esto, evidentemente el Ejecutivo va a ir al TC, como ya lo anunció el Ministro de Justicia justamente esta mañana. ¿Qué pasa en ese interín? O sea, mientras el TC no resuelva la demanda, la norma de desarrollo constitucional está vigente, se puede aplicar hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional o queda en stand-by. ¿Cuál es el análisis ahí legal que han hecho? Sí, no, todas las leyes que emite el Congreso tienen validez desde el día en que se publican. Y en ese sentido, la ley se aplica y es válida, salvo que el Tribunal Constitucional declare su inconstitucionalidad. Entonces, si es que el Ejecutivo va a recurrir al TC, tiene todo el derecho de hacerlo, porque todas las leyes que emite el Congreso son susceptibles de ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pero eso no significa que las leyes quedan en suspenso, que no se aplican hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, porque de lo contrario, eso sería la ley de la selva y no habría ninguna ley vigente. Entonces, esta ley
se presume constitucional, nosotros consideramos que se ajusta perfectamente al marco constitucional, y salvo que el Tribunal Constitucional declare su inconstitucionalidad, para lo cual se requieren los votos de 5 magistrados, entonces la ley se aplicará. Y hay un tema ahí también, ¿no? El Tribunal Constitucional ahorita no está completo, lamentablemente, por el fallecimiento de uno de los magistrados. Entonces es un tema también ahí que hay que ver y que supongo que no será inmediato. Entonces, mientras tanto, ¿qué viene ahora? ¿Cuál crees que pueda ser la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Me llama mucho la atención las declaraciones de la presidenta del Congreso, de la presidenta del Consejo de Ministros, fue presidenta del Congreso, en el sentido de que esta norma rompe el equilibrio de poderes, ¿no? Y genera y crea un clima de inestabilidad, ¿no? Cuando precisamente ha sido el gobierno en estos 2 meses y medio que ha estado constantemente echando al Congreso, ¿no? de usar la cuestión de confianza, de hacer uso y abuso de la cuestión de confianza para defender ministros insostenibles como Iber Maraví. ¿Puede volver esta tensión, esta escalada de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo? Porque mira, ahora tenemos también por lo menos un par de ministros muy cuestionados y lamentablemente pues siento que la jefa de gabinete, si bien ha sido un aire para el gobierno, no es un cambio significativo en lo que significa el manejo y la conducción del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué sensación te dejan sus declaraciones estas de que el Congreso está rompiendo el equilibrio de poderes? Sí, a mí la verdad es que también me llama mucho la atención estas declaraciones, ¿no? Y definitivamente me hace pensar que no hay realmente un cambio de rumbo por parte del gobierno con este nuevo gabinete. Me parece bastante deshonesto lo que está haciendo la presidenta del Consejo de Ministros a la hora de decir que la ley que nosotros hemos aprobado por insistencia profundiza el desequilibrio de poderes y que atenta contra la democracia y el Estado de Derecho, cuando es todo lo contrario, ¿no? Esta es una ley que venía siendo necesaria desde hace ya un par de años por lo menos. Era absolutamente necesaria para que el Congreso tenga un equilibrio y digamos, tenga herramientas para estar en las mismas condiciones que el Ejecutivo. Entonces, a mí me llama mucho la atención que en el fondo este gobierno, que ha sido el principal promotor de la confrontación con el Congreso, mantenga esta actitud, incluso habiendo cambiado de gabinete, ¿no? Entonces parece ser que ese cambio de gabinete es más bien un cambio de caras, pero no es realmente un cambio de políticas y un cambio de ideas, ¿no? Y me parece también bastante deshonesto que la Premier haya presentado este proyecto de ley al Congreso, diciendo que buscan defender el Estado de Derecho y que buscan defender el equilibrio de poderes, cuando ese proyecto de ley, la verdad es que lo único que hace es profundizar aún más el desequilibrio que ya existía previo a la aprobación que hemos aprobado el día de ayer, ¿cierto? Es un proyecto de ley que limita la facultad del Congreso para censurar ministros. Es una ley que busca reformar la Constitución y que quiere que solamente se pueda censurar a un ministro por materias relacionadas al ejercicio del cargo. Es decir, nosotros no hubiésemos podido interpelar a Iber Maraví, si hubiésemos querido no hubiésemos podido interpretar, por ejemplo, a Héctor Béjar, que era una persona que tenía vínculos clarísimos con organizaciones terroristas, no hubiésemos podido interpelar a Ido Bellido, que es una persona con actitudes misóginas y machistas inaceptables. Entonces, digamos, es un proyecto de ley que recorta las facultades de control político del Ejecutivo, es un proyecto de ley que además evita mencionar de manera expresa que el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza para reformar la Constitución. Entonces, ese proyecto de ley venía con trampa, ¿no? Porque ellos dicen, sí, queremos defender la democracia, queremos defender el equilibrio de poderes, pero cuando uno lee la propuesta que ellos han presentado, evidentemente lo que buscan es recortar aún más el contrapeso que puede ejercer el Congreso, y ellos convenientemente dejan puertas abiertas para poder hacer cuestión de confianza para reformar la Constitución, dejan la puerta abierta para poder hacer cuestión de confianza en caso se censura algún ministro. Entonces, es un poco un saludo a la bandera ese proyecto de ley, y me hace nuevamente dudar sobre las convicciones democráticas de Mirta Vázquez, dudar sobre las convicciones democráticas de este nuevo gabinete, y sobre el cambio de rumbo del gobierno, ¿no? Yo creo que las cosas se mantienen básicamente igual, pero hay un cambio de caras. Claro, ha habido evidentemente cambios en
en la forma, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, no ha cambiado mucho la situación, y justo iba a ese proyecto del Ejecutivo, el proyecto de reforma, dentro de los artículos que quieren reformar el Ejecutivo, que además presenta este paquete de proyectos, los presenta sobre la marcha, a la carrera, y ayer ya salieron y dijeron que el Congreso no quiere lograr. Exacto. Que claro, o sea, eso también me habla de la deshonestidad y la mala intención que hay detrás de este gobierno, ¿no? Porque si ellos estuviesen tan preocupados por defender la democracia y por defender el Estado de Derecho, nosotros hemos presentado este proyecto de ley, lo venimos debatiendo hace meses. Este proyecto data de agosto, de principios de agosto, y ellos recién, cuando vamos a aprobar por insistencia la ley, es que presentan este proyecto de ley, casi 2 meses después. Entonces, francamente, no están engañando a nadie, ¿no? Exacto, ese es el tema, ¿no? Y lamentablemente, pues otra vez están usando esta situación para empezar a hincar al Congreso, ¿no? Ya salieron y dijeron, pues no, ha sido imposible llegar a consensos, no nos escucharon, que no nos han hecho caso, es imposible que un paquete de proyectos de reforma constitucional que entre el mismo día en que se está debatiendo otra norma que es importante, se pretendan equiparar las situaciones. Esto, como tú dices, es una muy mala señal, ¿no? Pareciera que otra vez vamos a entrar en este espiral de confrontación, de incertidumbre, y me llama la atención, Adriana, esta reforma que plantean de quitar, pareciera que es más bien un blindaje al quitar la palabra incapacidad moral y reemplazarla por incapacidad física o mental, ¿no? Entre los motivos o las causas que hay para vacar al presidente. O sea, la incapacidad moral, si bien es cierto, hay cuestionamientos hacia esta figura porque es amplia, se puede interpretar de diversas maneras, pero la incapacidad moral habla básicamente de un presidente que no está a la altura del cargo, que ha cometido actos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Que ha nombrado ministros que han puesto en riesgo al país, o que ponen en riesgo las instituciones y la democracia en el país. O sea, la incapacidad moral abarcaba todo eso. Ahora la van a limitar a la incapacidad física y mental, y además declarada por junta médica. O sea, es un candado, y prácticamente están diciendo a Castillo no lo van a poder sacar ni a patada. Claro, o sea, en realidad lo que están haciendo es eliminar la figura de la incapacidad moral en la Constitución. Y por eso es que yo digo que este proyecto de ley es un engaño y es deshonesto, porque ellos están diciendo que lo están presentando para restablecer el equilibrio y para defender el Estado de Derecho y la democracia, pero en el fondo eliminan la figura por completo de la incapacidad moral y dicen que es incapacidad mental, cuando claramente no es lo mismo. La figura de la incapacidad moral existe en casos en los que el presidente de la República incurre en un delito o en una falta tan grave que le impide seguir al mando del país y que, digamos, le afecta la dignidad del cargo de la presidencia de la República. Entonces, es una causal, digamos, de emergencia que está ahí ante casos que no pueden ser previstos con anterioridad. Imaginemos nosotros que tenemos un presidente de la República que manejando borracho atropella a alguien y lo mata. Sin la figura de la incapacidad moral, nosotros no podríamos hacer responsable al presidente de la República y piña, tendríamos que aguantarnos 5 años y dejarlo en el cargo. Imaginemos que tenemos a un presidente que asesina a su madre. Nosotros, si no tuviésemos la figura de la incapacidad moral, no podríamos hacer absolutamente nada para sacar al presidente de la República del cargo. Entonces, lo que están planteando ellos es algo bastante extremo y bastante grave, ¿no? Ellos están quitándole al Congreso de la República la posibilidad de sancionar delitos muy graves que no están contemplados en la Constitución porque son imposibles de prever. Y eso le resta al Congreso la posibilidad de ejercer control político sobre el presidente de la República, control político sobre el Ejecutivo. Y no solamente elimina la incapacidad moral, sino que además le dice al Congreso, ustedes no pueden censurar a un ministro por actos previos al ejercicio del cargo. Es decir, si el día de mañana tenemos un ministro que resulta que ha cometido actos terroristas en el pasado, nosotros, piña, nos tenemos que aguantar porque el ministro no ha incurrido en actos terroristas mientras ocupa el cargo. Entonces, lo que están planteando es inaceptable. Están planteando cercenar la facultad que tiene el Congreso de controlar políticamente
al Ejecutivo y de controlar la idoneidad de las personas que ocupan los cargos tan importantes como ministros de Estado, presidente de la República. Entonces, francamente, lo que está pasando es gravísimo y la señal que está dando el gobierno es que ellos quieren tener poder ilimitado y quieren que el Congreso no pueda decirles nada, quieren que el Congreso no pueda controlar sus actos, que no pueda controlar a las personas que ponen en los cargos más importantes y que van a gastar millones de soles. Entonces, francamente, estamos enfrentándonos a un gobierno que no quiere tener ningún límite a su poder y que está confrontando y empujando al Congreso de la República. Y eso habla muy mal de las credenciales democráticas y el respeto del Estado de Derecho que tiene el Ejecutivo. En efecto, Adriana, parece que vamos a entrar otra vez en una confrontación innecesaria, ¿no? Que estos 2 meses y medio le ha hecho mucho daño al país. Eso te quería preguntar también. ¿Cuál es el balance que haces tú del gobierno de estos 2 meses y medio? El balance que ha hecho Avanza País, y qué esperan de este diálogo, ¿no?, que ha convocado la Premier a las bancadas. Me parece que hoy se reúnen ustedes con ella. Así es, el día de hoy nos reuniremos nosotros como bancada con Mirta Vázquez, así que lo escucharemos, a ver qué tiene por decir, qué va a plantearnos y veremos si efectivamente hay un cambio de rumbo. Yo la verdad es que en los hechos no lo veo, ¿no? Y no bastan las palabras, nosotros tenemos que ver un cambio de rumbo y tenemos que ver señales concretas que hasta el momento no las vemos. Entonces vamos a evaluar qué nos dice la presidenta del Consejo de Ministros en esta reunión. Pero como estábamos conversando, ¿no? Yo considero que estos 2 meses de gobierno nos dan un resultado bastante negativo, ¿no? Yo creo que tenemos un gobierno que está básicamente preocupado por capturar o copar el Estado con la finalidad de concretar su plan o su proyecto político, que es instalar eventualmente una asamblea constituyente, pero no es un gobierno que está preocupado por solucionar los problemas que enfrenta la gente. No es un gobierno que esté preocupado por reactivar la economía, no es un gobierno que esté preocupado por mejorar el acceso a la salud, no es un gobierno que esté preocupado por el retorno a clases. Sinceramente, digamos, yo no veo por parte de este gobierno ni un solo acto, ninguna sola medida que realmente apunte a solucionar los problemas que enfrenta la gente. Por el contrario, se han dedicado a nombrar a gente cuestionada, se han dedicado a confrontar al Congreso, básicamente están muy preocupados por su proyecto político y por concretar sus fines ideológicos, pero lo que la gente sufre, los problemas de la gente, no les interesa. Así es, lamentablemente la descripción y el análisis que has hecho estos 2 meses y medio han sido muy precisos. Así las cosas, ¿consideras que es difícil el gabinete de Mirta Vázquez consiga el voto de confianza? Tiene que ir al Congreso nuevamente a solicitarlo. Para eso son estas rondas de diálogo que ha iniciado con las bancadas. Siento que estamos en una situación muy parecida a la del gabinete anterior, ¿no? Ministros cuestionados, ánimo de confrontar, no hay realmente un sentido de querer cambiar o enmendar el rumbo. Entonces así, en ese contexto parece complicado que las bancadas, al menos las que son de oposición como Avanza País, le den el voto de confianza. ¿Han hablado de eso en la interna, en el grupo? No hemos todavía discutido si es que vamos a darle o no el voto de confianza como bancada. De hecho, recién el día de hoy tenemos la reunión con Mirta Vázquez y probablemente después de eso ya tomaremos una decisión, pero yo me inclino por votar en contra de darles el voto de confianza por todo lo que hemos conversado durante esta entrevista. Yo no veo realmente un cambio de rumbo, yo no veo que haya realmente una convicción real, democrática y de respeto del Estado de Derecho, sino que veo ganas de seguir confrontando al Congreso de la República, no veo que se tomen medidas concretas que busquen solucionar los problemas de la gente. Por el contrario, se promueven una serie de ideas que al contrario, lo único que hacen es empeorar el problema, ¿no? Entonces, yo la verdad es que por el momento Adriana, por votar. Bueno, te agradezco mucho. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, es muy corto, podríamos pasar toda la mañana hablando del tema. Solo para cerrar, quiero que me comentes un poco el proyecto que tú has presentado para dotar de acceso a Internet, ¿no?, a los peruanos, Internet por banda ancha. ¿En qué situación está? ¿Cómo va? Bueno, ese es un proyecto de ley que lo que busca es facilitar el despliegue de infraestructura de Internet de banda ancha
tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, ¿no? Para que cada vez más hogares y más peruanos puedan tener acceso a Internet, y a Internet, digamos, a un precio accesible, ¿no? Lo que sucede hoy en día es que las empresas que instalan Internet de banda ancha se enfrentan ante muchas trabas, sobre todo con las municipalidades, ¿no? Porque las municipalidades les observan los permisos que les dan, les ponen trabas, les quitan los permisos, entonces el despliegue de la infraestructura puede demorar meses y hasta años, ¿no? Entonces lo que yo hago con este proyecto de ley es decir que si una empresa cumple con todos los requisitos legales exigidos para poder iniciar la instalación del Internet de banda ancha, se le otorgue una aprobación automática que le permita a la empresa iniciar con las obras, iniciar el despliegue de la infraestructura de Internet de banda ancha, sin que las municipalidades puedan trabar y poner trabas a la mitad. Entonces, esto lo que va a hacer es acelerar el despliegue de infraestructura y va a hacer que cada vez más peruanos tengan Internet y que puedan acceder a un Internet de calidad también. Estupendo, estupendo, Adriana. Muchísimas gracias, mucha suerte con este proyecto y esperemos pues que vengan días no tan complicados para el país, porque ya los hemos tenido bastante. Y te agradezco por compartir este tiempo con nosotros y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Alejandro. Listo, que estés muy bien. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.